buenos días a todos. Ya podemos dar inicio a la emisión. Muchas gracias. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Nos encontramos desarrollando lo que hemos denominado desde la Maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial, los seminarios abiertos de Urbanismo y Desarrollo Territorial. Estos seminarios tienen como principio fundamental socializar información reciente de investigaciones y desarrollos que tanto los profesores de la maestría como profesores invitados se ofrecen para presentar en línea. En estos momentos, hoy estamos desarrollando un nuevo seminario alrededor del tema del ordenamiento territorial, que nos acompañará la profesora Lina, que es profesora de la maestría. La profesora Lina Sánchez es arquitecta, es doctora en urbanismo de la Universidad de Bauhaus-Weimar, investigadora en temas de migración y ordenamiento territorial y es profesora de la maestría en una de nuestras asignaturas. Es importante también aprovechar la oportunidad para recordarles que estos seminarios buscan ampliar y diversificar las discusiones que se encuentran en el tema. También los aprovechamos para invitar que se encuentran abiertas las inscripciones de la Maestría en Urbanismo y Desarrollo Territorial de la Universidad del Norte. Entonces damos bienvenida, Lina, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Alexander. Buenos días a todos y a todas. Nos alegramos mucho de que haya bastantes asistentes hoy. Esta charla la estoy organizando en el marco de la asignatura que ofrezco en la Universidad del Norte sobre instrumentos y prácticas de ordenamiento territorial municipal. Por lo general en esta asignatura organizo cada año un foro sobre una discusión de un tema de interés general. Y en esta ocasión hemos invitado a la profesora Lenka Sobotová. Voy a presentarla. Ella es docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Ella estudió geografía, tiene también un máster en geografía y desarrollo internacional de la Universidad Palacký en República Checa. Ella es también candidata a doctorado en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. La profesora Lenka Sobotová cuenta con experiencia profesional como consultora y formadora desde hace más de 10 años. Ha trabajado en diferentes países como la República Checa, Serbia, Moldova, los Países Bajos, India, México y Colombia. Aquí en Colombia ha trabajado en consultorías y proyectos con entidades como Econometría Consultores, Findeter y Matching Consultores. En la Universidad Externado está desde el año 2015 y enfoca su investigación cualitativa sobre temas de geografía urbana, temas de informalidad, segregación socioespacial, políticas de vivienda y planificación territorial urbana. La profesora Sobotová nos va a hablar hoy sobre el ordenamiento territorial y construcción del hábitat en el área metropolitana de Barranquilla, tema que hace parte de su tesis de doctorado. Bienvenida, Lenka. Muchas gracias por estar acá. Antes de que empieces, disculpa, vamos a organizar el tema de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, le pido por favor que lo escriba en la sección de preguntas que encuentran en la herramienta. Les pido, eso sí, que sean muy concretos porque yo voy a ir reuniendo las preguntas para luego en la discusión pasárselas a la profesora. Entonces, por favor, muy concretas. Ahora sí, adelante, Lenka. Buenos días a todos, todas. Me alegra poder estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias a la maestría y a la Universidad del Norte por la invitación y especialmente a la profesora Lina por invitarme y estar interesada en compartir, como decía, mis reflexiones en el marco de mi tesis doctoral acerca de la construcción del hábitat en la área metropolitana de Barranquilla, digamos, a la luz del ordenamiento territorial metropolitano. Lo que les quiero compartir hoy es, digamos, algunas
reflexiones y también información basada en mi trabajo de campo en Barranquilla o en Atlántico en los últimos, digamos, 2 años, donde he tenido oportunidad de hablar tanto con diferentes funcionarios públicos, académicos, tal vez algunos de ellos incluso están acá, unos amigos, y me encantaría, de entrada, lo pongo así, desarrollar una discusión también desde su propia experiencia y perspectiva acerca de las posiciones que les voy a compartir hoy. La presentación está en PDF porque tuvimos ahí arreglar un tema técnico. Entonces, desafortunadamente, el manejo de esta presentación va a ser un poco no tan oportuno como me hubiera gustado, pero lo vamos a lograr. Listo. Pues de entrada, reacciona muy espacio. De entrada, solamente me gustaría subrayar la cuestión metropolitana de donde yo parto para esta presentación. Ustedes saben que con la creciente urbanización mundial y toda la urbanización sin precedentes, sobre todo en las grandes metrópolis, no solamente en las ciudades intermedias, se ha puesto en el debate tanto académico como profesional el tema del crecimiento y ordenamiento de las metrópolis en el mundo. Colombia no es excepción. Colombia básicamente sí desde 2013 también tiene la ley de ordenamiento, bueno, de las áreas metropolitanas en Colombia, pero no me gustaría pararnos desde la perspectiva solamente normativa o institucional. A mí me gustaría centrarnos en el tema funcional de las áreas metropolitanas, como de entrada. El tema de funciones de las áreas metropolitanas en desarrollo regional, nacional, hasta internacional es esencial y su peso, tanto poblacional, por un constante crecimiento demográfico, como económico, son de suma importancia para entender las funciones de las áreas metropolitanas en el desarrollo. Por eso yo quiero que estemos de acuerdo, digamos, que la funcionalidad de estos territorios es lo que define las áreas metropolitanas. ¿Ok? Bien. Dicho eso, como mi presentación se llama Construcción del Hábitat, me gustaría hacer una pequeña reflexión más bien teórica antes de entrar en la reflexión sobre hábitat metropolitano en Atlántico, en Barranquilla. Parto de, digamos, una noción muy conocida que el hábitat va mucho más allá de una vivienda o las condiciones de habitabilidad. De hecho, cuando digo hábitat, me refiero sobre todo a las acciones que desarrollan los habitantes de determinado territorio, ¿sí? Y la forma de la cual se apropian de este territorio, lo usan, lo habitan, digamos, y lo transforman mediante estas acciones de hábitat. Siendo más concreta, es precisamente no solamente construir, edificar digamos, los bienes tangibles, los inmuebles, pero sobre todo la interacción social que se desarrolla entre los habitantes de cierta zona, cómo se desplazan y de qué manera, con qué frecuencia se desplazan, por ejemplo, y qué tipo de actividades económicas, por ejemplo, desarrollan en este territorio. Entonces, a todo este conjunto de acciones, tanto tangibles como intangibles, yo me refiero como a la construcción del hábitat. Un proceso básicamente continuo, sin parar. Ahora, hablando de la construcción del hábitat, estamos también hablando de hábitat metropolitano. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la escala del hábitat que se desarrolla en una área metropolitana.
En Colombia, dado tanto por la ley como por las funciones de los territorios, se reconocen 9 áreas metropolitanas. Ahí, por ejemplo, yo incluyo a Bogotá y sus alrededores, porque a pesar que no está inscrita en una normatividad todavía, pero porque precisamente hay unas acciones constantes de intercambio entre la ciudad centro, Bogotá, y los municipios alrededor, como Chía, Cajicá, Tejo o Soacha, entre otras. Barranquilla, o área metropolitana de Barranquilla, hace parte de estas 9 áreas metropolitanas en Colombia. Barranquilla sí está constituida desde los años 80, y vamos a hablar más acerca de AED. Lo que me gustaría resaltar acá es alguna particularidad que tiene la metropolización en Colombia, y eso lo que Óscar Alfonso, profesor colega de la Universidad Externado, llama una polarización social. Lo que se puede observar como un aspecto distintivo de las áreas metropolitanas en Colombia es precisamente su división, fragmentación territorial en términos socioeconómicos, sobre todo. O si quieren, hablando de una segregación socioespacial o residencial. Eso es algo que es muy marcado en el hábitat metropolitano en general en Colombia. Obviamente, no es solo Colombia. Si vemos, por ejemplo, ejemplos de Latinoamérica, podemos observar una conducta parecida, pero vamos a hablar más de Colombia hoy y sobre todo de Barranquilla. Y esta configuración socioespacial, socioeconómica y espacial, digamos, es un aspecto esencial para la construcción del hábitat metropolitano. Vamos a ver los ejemplos. Ajá. A ver. Listo. Ubiquemos el centro, la presentación. Bueno, aquí son 3 imágenes de la evolución de la huella urbana de la área metropolitana de Barranquilla desde los años 90. Me lo presté del Atlas de Expansión Urbana del DNP, donde ustedes pueden entrar y ver toda el dinamismo de la huella urbana. Me parecen muy emblemáticos estos 3 imágenes. Espero que se ven bien en la calidad del PDF, donde básicamente se evidencia hacia dónde ha crecido la huella urbana de Barranquilla, es decir, el suelo urbanizado de la área metropolitana. Desde 90 hasta 2001, que vemos como que la mancha morada se expande hacia los extremos por un color como rojo, al norte hacia Puerto Colombia, al oeste básicamente área metropolitana, y posteriormente hacia Galapa, que básicamente a partir de 88 hace parte de los municipios del área metropolitana, y al sur hacia Soledad y Malambo, donde se ve un crecimiento bastante grande, por ejemplo, durante la década de los 90. Y para hoy en día, o 2004, tenemos otra vez crecimiento de la huella urbana hacia estos extremos mencionados, y sobre todo hacia la sabana del Atlántico, ¿sí? Con unos nuevos proyectos inmobiliarios, que es el color como amarillo en el último mapa. ¿Por qué digo eso? Es importantísimo entender hacia dónde ha crecido la área metropolitana de Barranquilla, y también, pues, en términos de la construcción del hábitat, cuáles implicaciones tiene este crecimiento. ¿Ok? A ver. Listo. Bueno, hablando sobre el crecimiento y las propuestas de ordenar y desarrollar el área metropolitana de Barranquilla, básicamente se estableció un
unos lineamientos y el plan estratégico para el 2009-2019. Quiero decirlo como para contextualizar un poco precisamente, digamos, las pautas de ordenamiento territorial de la zona y particularmente en aspectos habitacionales. Sabemos que acciones de hábitat no es solamente vivienda y construcción de vivienda. Sin embargo, me gustaría centrarnos un poco más en las actividades edificadoras que contribuyen de manera significativa al proceso del hábitat y construcción del hábitat metropolitano. Ahora bien, hay 4 ejes de este plan estratégico de desarrollo del área metropolitana de Barranquilla, entre ellos fortalecimiento institucional, desarrollo humano, en donde caben políticas habitacionales entendidas como bueno, construcciones de política de vivienda social nueva, mejoramiento barrial y también, sobre todo, por ejemplo, servicios públicos, etc. Pero particularmente en este plan hay un énfasis en la vivienda, construcción de la vivienda social nueva. Que pueden ver ahí en el cuadrito, que es como un ejemplo que yo les tomé del mismo plan, donde podemos ver las metas planeadas en este periodo de tiempo para los 4 municipios, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Soledad, en términos de vivienda nueva. Yo creo que es interesante sobre todo ver el tamaño de las unidades de vivienda en Malambo y Soledad, donde Soledad, la meta ha sido casi 5.000 nuevas unidades de vivienda. Dicho eso, también en línea con el constante crecimiento de la área metropolitana y hacia dónde va creciendo. Ahora bien, vamos bajando, perfecto. Con base en el plan y sobre todo, pues de acuerdo con el último acuerdo metropolitano de 2013, se busca precisamente los lineamientos estratégicos para ordenar la área metropolitana de Barranquilla, ¿sí? Y pues pone la intención encargarse, como que la institución de área metropolitana de Barranquilla se encarga de los hechos metropolitanos y eso se articule con los POTs municipales. ¿De qué se trata? Precisamente es el tema de déficit habitacional, tema de transporte y conectividad y infraestructura vial, entre otras, sistema ambiental, un tema muy importante, del tema de los arroyos, del tema de los cuerpos de agua y de Río Magdalena, y unos proyectos estratégicos estructurantes definidos en el Acuerdo Metropolitano de 2013. Entre ellos, por ejemplo, el malecón, el malecón y el aeropuerto, entre otros. Y dicho eso, eso es como una visión, de cierta forma, grande para la coordinación, sobre todo entre el equipo, la institucionalidad de área metropolitana y las alcaldías municipales o distritales en caso de Barranquilla. Por eso, yo creo que no es nada nuevo y de hecho ustedes mismos pueden tener una experiencia concreta, particular, personal, en términos de las tensiones que han surgido en términos socioeconómicos, políticos y ambientales, entre otros, en este proceso de articulación. Algunos dicen que hay básicamente una imposición de los intereses de Barranquilla o de área metropolitana en términos de cómo se puede aprovechar sobre todo el suelo de expansión y cómo debería ser el uso del suelo de los demás municipios. Estas tensiones se pueden ver particularmente en temas de la superación de déficit poblacional, que es uno de los hechos metropolitanos, y la necesidad de proveer vivienda para las poblaciones de bajos recursos, que a lo largo de los últimos años la última década, se va desplazando hacia Soledad y Malambo
y nuevamente Galapa. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, en términos más de ordenamiento territorial, los instrumentos que ofrece la normatividad colombiana, lo que está pasando es algo que yo llamo fragmentación territorial, que hay un número de planes parciales dentro de los planes de ordenamiento territorial vigentes o que se está planeando, y eso de cierta forma incorpora a los intereses particularmente privados para el uso del suelo, y existe un conflicto de uso del suelo entre pues, intereses locales e intereses, digamos, metropolitanos o hasta departamentales. Eso es otro aspecto que influye en la construcción de hábitat metropolitano. Y lo último es búsqueda de vías para convertir el suelo de expansión en suelo urbano para construcciones de los nuevos proyectos inmobiliarios, y sobre todo en el caso como Soledad, Malambo y Galapa, de vivienda de interés social y prioritario. Hay uno que me gustaría como anotar, que teniendo una oportunidad de participar en un taller de formulación del PO, del Plan de Ordenamiento Departamental en el Atlántico, me llamó atención una propuesta que era proyección de hasta 20.000 viviendas nuevas para una región metropolitana. En este caso no estamos hablando solamente de área metropolitana de Barranquilla constituida por la ley, pero de una región mucho más expandida, más grande, que contribuya también en municipios como Santo Tomás, Sabana Grande y demás de la sabana del Atlántico. Entonces, una de las preocupaciones que tienen que ver con la construcción del hábitat o que puedan incluso frenar una construcción del hábitat metropolitano es precisamente el énfasis en edificación de las sabanas del Atlántico y búsqueda de herramientas dentro del ordenamiento territorial para construir nueva vivienda. Yo les tenía acá una diapositiva que son algunas pocas noticias de prensa. Está un poco traslapado porque la idea era en PowerPoint hacerlo como aparecer, pero bueno, estamos en PDF. De manera resumen, son noticias de prensa, incluso del Ministerio de Vivienda, etcétera, que demuestran, digamos, el liderazgo del Departamento de Atlántico en los últimos años en términos de la actividad edificadora y sobre todo del potencial que tiene construir de vivienda de interés social y prioritario. Entre estos programas hay Mi Casa Ya, Vivienda Digna, Vida Digna, o el anterior programa de vivienda gratuita, entre otros. Y lo interesante es que tanto se destina para el municipio de Barranquilla, ¿sí?, como a los municipios de Soledad y Malambo. Yo acá les tengo un ejemplo, que son cifras que tienen que ver con la vivienda gratuita de entre los años 2012 y 2018 y cuántas unidades se construyeron entre los 3 municipios. Y sobre todo la población de estos municipios según el último censo, que han sufrido algunos ajustes, pero si uno ve un poco el peso relativo de las nuevas unidades de vivienda y la población de estos municipios que tradicionalmente hace 20 años han sido unos municipios, digamos, más bien marginados, hoy en día, precisamente por esta construcción o actividad edificadora, han acogido un gran porcentaje de la población de la área metropolitana. Pero no solamente un gran porcentaje de la población, pero la población tiene unas características particulares que se concentra en las zonas periféricas de la ciudad de Barranquilla o precisamente en municipios como Soledad y Malambo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? Listo.
Miremos un poco el ejemplo de Soledad, porque yo considero que es un ejemplo emblemático a nivel Colombia. A nivel Colombia, igual como por ejemplo Soacha acá en Cundinamarca. Soledad, igual como Soacha, ahora clasifican como municipios de categoría 1 y según las últimas proyecciones del DANEC, basadas en el censo de 2018, tiene más que 600.000 habitantes. Es decir, mitad de la población de Barranquilla, en grosso modo. Lo que podemos ver en la gráfica que les provee hay como dos curvas. Una es la población de Soledad desde el año 85 a la fecha y proyección de un par de años adelante, es la como amarilla, anaranjada, y lo otro es, digamos, crecimiento de la población en área metropolitana y comparando la participación relativa del crecimiento poblacional de Soledad. Resumido, como podemos ver, como estas dos curvas se van acercando, sobre todo desde inicio de 2000 adelante, o 2015 y adelante, se va básicamente duplicando la participación de la población Soledad en la población del área metropolitana. ¿Qué quiere decir eso? Pues Soledad está en un proceso sin precedente que casi no tiene comparación en Colombia, pero sigue siendo un municipio que le falta infraestructura y peso, por ejemplo, económico, como en ciudades como Barranquilla. Entonces hay una dependencia profunda de Barranquilla de la población, porque la población de Soledad es una población que trabaja predominantemente en la ciudad de Barranquilla, pero al mismo tiempo la población y el crecimiento urbano, tanto por migración como vegetativo, de Soledad parece que se va comiendo poco a poco la ciudad de Barranquilla. Entonces, eso es algo preocupante y sobre todo en términos de construcción del hábitat, cómo la población de Soledad en relación con la ciudad de Barranquilla construye su hábitat, qué tipo de interacción se desarrolla ahí, más allá de concentración solo a la vivienda de interés social y prioritario. Entonces, si uno va a hacer el recorrido o solamente pregunta a la gente que vive en Barranquilla qué opina sobre Soledad, hay como una percepción muchas veces marcada por el acumulado histórico, pero también profundizada por cómo se está construyendo el hábitat hoy en día en el municipio de Soledad. Aquí, centrándonos en Soledad todavía, saqué el mapa del Atlas de Expansión Urbana, podemos ver con un poco más detalles qué ha pasado en Soledad a lo largo de las 3 décadas. Más allá del crecimiento sin precedente urbano, donde se expande sobre todo hacia la zona de suroeste, o un poquitico hacia el río, pero esos son predominantemente las invasiones o los barrios de origen informal, pero sobre todo hacia la zona, hacia la sabana y suroeste, que tradicionalmente siempre ha crecido los barrios de origen informal, pero en las últimas 2 décadas particularmente se añade a este proceso también las construcciones de vivienda social. Aquí esta partecita no sé si lo ven con el mouse, este es el aeropuerto que queda en la Soledad, y de cierta forma, dado este acumulado histórico y este desarrollo del municipio tradicionalmente pequeño, más como tradicional, en las últimas décadas ha influido en una nueva forma de fragmentación territorial. ¿Cuál es? Es precisamente, hay una Soledad, creo que podemos decir vieja, donde hay centro histórico, donde hay varios asentamientos también de origen informal hacia el río, y hay una nueva Soledad que está cruzando la vía 40, donde hay ya
se han mudado varias instituciones, es decir, se va abandonando el centro histórico y además se expanden los proyectos inmobiliarios de bajo costo o para la población de bajos recursos, ¿sí? Y se crea como un nuevo hábitat en muy poco tiempo de un crecimiento sin precedente que además comparte un número de problemas estructurales. Si ven, por ejemplo, el mapa, hay asentamientos de origen informal como La Central, como Don Bosco o Villa Selene, a los cuales ahora se pegaron los nuevos proyectos de viviendas de interés prioritarios y en esta zona comparten unos problemas de convivencia, problemas de criminalidad, y todo eso solamente es como una continua mutación y dinamismo y profundización de estos problemas sin resolver. A la luz de lo que les decía en términos de ordenamiento territorial, por ejemplo, Soledad es uno de los municipios del Atlántico que está en proceso de la consolidación del nuevo POT, es el único municipio del Atlántico, y eso presta oportunidades, tal vez para mejora, pero al mismo tiempo también presta oportunidades para incorporación de intereses privados, como hablamos, y de cierta imposición de pronto por parte de la área metropolitana de Barranquilla. Entonces, hay unas negociaciones tensionantes al respecto, dejando por fuera el tema político, que de cierta forma van solamente confirmando esta profunda segregación socioespacial en Soledad y el área metropolitana de Barranquilla como tal. Ahora bien, ¿cómo vamos? Estoy un poco acelerada. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus perspectivas, y para eso les quiero solamente dejar unas 3 reflexiones acerca del tema de construcción del hábitat metropolitano y su relación con ordenamiento territorial. La primera reflexión no es para nada nueva, es algo que sabemos, pero que creo que con las cifras que les compartí podemos solamente confirmar que hay una intención de mejorar el déficit habitacional, básicamente con construcción de vivienda nueva. Sin embargo, eso no necesariamente significa que estamos construyendo hábitat. Más allá de la baja calidad de las viviendas de interés social y falta de oportunidades laborales, porque eso es algo que no mencioné con énfasis, y eso tiene que ver con la constante desplazamiento diarios de los soledeños y la población de Malambo hacia Barranquilla por cuestiones de trabajo, pero también la forma como están ahora apartados o han sido apartados en la Soledad Nueva de oportunidades laborales, ni mencionar el sesgo o el sello que reciben para búsqueda de trabajo en Barranquilla diciendo que están de soledad o de las nuevas viviendas. Entonces, todo eso, y más allá de estos 2 aspectos, la apuesta de ordenamiento territorial de la área metropolitana de Barranquilla, básicamente en sus acciones a la fecha han promovido esta segregación socioespacial, esta fragmentación territorial que podemos ver. No mencione, por ejemplo, Puerto Colombia, porque en Soledad Malambo se encuentran prácticamente viviendas de estrato 1, 2, o la mayoría de población vive en estas condiciones, mientras en Puerto Colombia y, bueno, corredor universitario y más al norte son viviendas de estrato 5, 6. Entonces, todo este proceso inmobiliario sigue profundizando el tema de la polarización social de área metropolitana, tal como lo dijo Óscar Alfonso, y está permeado en las propuestas de ordenamiento territorial. En conclusión, lo que les quería compartir básicamente contribuye a este dinamismo constante de
de hábitat metropolitano en Atlántico y está precisamente marcado por una profunda desigualdad socioeconómica, por conflictos sociales y problemas de convivencia, entre otros. Si se acuerdan lo que ha pasado al inicio de ese año o el año pasado con todos esos disturbios y el tema, pues quien ha sufrido esto, básicamente el sur de Barranquilla, Soledad, igual como acá en Bogotá fue las zonas de Soacha. Eso creo que es un síntoma de este tipo de fractura de construcción de hábitat metropolitano. Entonces, pues yo les dejo acá con estas ideas tal vez un poco provocativas en términos de cómo podemos pensar en construcción de hábitat metropolitano, y pues me gustaría escuchar más bien sus opiniones, sus aportes, sus experiencias al respecto del tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lenka, por esta charla tan interesante sobre el área metropolitana de Barranquilla. Antes de darle la palabra al público, yo quiero también retomar un poco lo que dijiste, hacer un pequeño resumen y luego abrimos al público. Hoy vimos en la charla el tema del concepto de hábitat, ¿no? Es un concepto complejo sobre las acciones que la población hace para construir su medio de vida, ¿no? Pero vimos también que hay una cuestión metropolitana, que entra el concepto de hábitat metropolitano. Lenka nos habló sobre ese desarrollo histórico del área metropolitana de Barranquilla, nos mostró el caso de Soledad y nos explicó de qué manera se dan todas esas desigualdades y desequilibrios espaciales, pero también económicos, sociales y obviamente el conflicto político y social que hay allí. Yo quiero entonces preguntarte, Lenka, teniendo en cuenta esa situación que existe, ¿cómo piensas tú que es posible o no construir un hábitat colectivo metropolitano, por así decirlo, en medio de esas, no solamente de la segregación socioespacial, sino de las individualidades sociales y políticas municipales, ¿no? Cada municipio tiene, busca una identidad, defienden una autonomía. Sin embargo, es claro que se trata de un solo territorio, ¿no? Que comparte funciones. Entonces, ¿cómo crees tú que es posible o no construir ese hábitat colectivo metropolitano? Gracias, Lina, por la pregunta. Pues de entrada es un ejercicio bastante complejo y a largo plazo, porque también el resultado de hoy es acumulado de décadas, entonces no se va a cambiar de un plan de desarrollo al otro. Sin embargo, yo diría, pues siendo optimista, un poco idealista, diría que se pueda trabajar en varios frentes. Pues el primero es un poco la voluntad política, construir un proyecto colectivo. Porque pues, Área Metropolitana de Barranquilla no es el único ejemplo de tensiones, de competencias y poderes para construir una área metropolitana. Eso se ve en el mundo entero. Pero, digamos, tal vez empezar con búsqueda de intereses comunes y una escucha de estas propuestas para construir algo colectivo que en el mediano o largo plazo pueda tener beneficios para todos, sería como la primera, digamos, la primer frente. La segunda, diría yo, en términos ya más instrumentos que permite la ley,
es buscar menos intereses privados y más intereses de bien común. Es decir, ¿qué beneficios pudiera tener la población de Malambo y Soleá del desarrollo urbano de toda la área metropolitana, más allá de tener una nueva vivienda? ¿Qué tipo de infraestructura, equipamiento social, transporte público, ¿sí? Se podría contemplar en los tantos planes de desarrollo como en términos físicos, en los ordenamientos territoriales, como ordenar el suelo, ¿sí? Que no sea solamente destinado para hacer que se expande la ciudad hacia más actividad edificadora. ¿Mm? Y lo otro, creo que es el tema ambiental, que no he hablado mucho, pero yo creo que hay un gran deterioro del tema del río, del tema de los cuerpos del agua, los arroyos, y yo creo que eso también debería ser, por ejemplo, un proyecto colectivo, desde participación de las diferentes administraciones locales. Yo sé que eso es tal vez utópico, incluso, pero pues si tú me preguntas que donde yo veía el camino, es precisamente por la parte de cooperación o colaboración más que competencia, y pues arraigada en un proyecto colectivo a largo plazo, que no es necesariamente construir viviendas. Sí. Claro, uno se pregunta, bueno, voluntad política, si uno lo ve en términos netamente formales, se podría decir, bueno, hay un acuerdo que se firmó, ¿cierto? Se supone que cuando se firma un acuerdo, se convierte en una herramienta legal para poder implementar esa idea de metropolitana, ¿no? El acuerdo existe, se firmó, es un instrumento legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que esa voluntad política formal se vea, ¿no? Digamos, se ejecute? No, ¿Dónde y está yo el creo problema? que, sí, perdón, yo creo que hay también como cierto, y no es solamente el caso de Barranquilla o área metropolitana de Barranquilla, pero también miedo de lo bueno, un cierto, sí, duda de los municipios más pequeños frente a la ciudad centro, pues también proponer o insistir en lo que deberían, pues, poder hacer. Y ahí después entra mucho el tema político y cómo se puede hacer. Y lo otro, de lo que he escuchado en otros contextos, es el miedo de pérdida de autonomía. Insisto, yo no creo que eso, ahora lo que está pasando es un poco eso, ¿no? Es como pérdida de autonomía, por lo menos en la de cómo se ordena el uso de suelo y bueno, cuál sería el proyecto colectivo. Ahora pareciera más bien eso, pero yo creería que un proyecto colectivo metropolitano no debería quitarles autonomía a los municipios. Por eso hay también solamente ciertos proyectos estructurantes en los cuales deberían participar todos. Eso es el tema. Eso es el tema de la participación, digamos, activa y posible de todos los municipios. Es decir, es un problema finalmente de desigualdad de poderes, puede ser también, ¿no? Bueno, ya tenemos algunas preguntas en el chat, entonces voy a empezar a leerlas de acuerdo a lo que estamos hablando, hilando un poco. No voy a leerlas en orden, sino de acuerdo al tema. Acá pregunta Fabio Guerra, ¿cómo trabajar el problema de la fragmentación territorial, ese cruce entre los intereses privados y los públicos? Es una primera pregunta. Un momento. Y otra que tiene que ver, hay otra que tiene que ver que dice de Jesús Torres,
¿qué tipo de repercusiones a nivel de competitividad y convivencia metropolitana se tendría si la población de Soledad llega a ser mayor que la población de Barranquilla, teniendo en cuenta que esta última es la ciudad central y cada una posee problemas locales fuera de los metropolitanos? Ujú. Sí, 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 sí. Eh, Gracias. Oh, ¿uno más? Dejamos ahí, luego continuamos. La primera pregunta creo que va más allá de Atlántico. Creo que eso es un tema que en Colombia, desafortunadamente, los intereses privados en muchos casos reemplazan lo que debería ser una política social. Y lo que un colega llama neocorporativismo en las políticas públicas es algo bastante, digamos, reforzado y permeado en Colombia. Ahora, ¿qué hacer con eso? Pues yo creo que puede ser hasta una lucha un poco de Sísifo, es decir, pues logramos logramos un nuevo proyecto que es más en términos de bien común y construcción del hábitat en lugar de escuchar intereses privados, pero por otro lado nos llega otra vez sí, algo inesperado que nos evidencia el poder que tiene el gremio en Colombia. Entonces yo creo que es como más tema estructural colombiano. Y sí, la pregunta yo no tengo una respuesta pues, clara que eso son lo que se debería hacer, porque creo que es un tema bastante complejo de poderes permeados en la política colombiana y pues difícil, entonces hay que, como yo creería que en términos de ordenamiento territorial hay herramientas que pueden ser aprovechadas para intereses privados, pero que también puedan transformarse en herramientas para que los municipios o digamos área metropolitana de Barranquilla per se prioriza la población antes de recursos económicos. Pero es una pregunta bien compleja y no tengo receta, digamos. Y la otra, la competitividad. Y bueno, sí, yo creo que es de entrada un tema es crecimiento poblacional y otro es, digamos, cuál es el poder adquisitivo y capital económico que mueve el municipio. Y digamos, el capital económico, incluso humano, no se queda en Soledad. Es decir, lo que pasa en Soledad. En Soledad se está manteniendo y tratando de mantenerse por precisamente unos intereses como una ciudad o un municipio que sigue creciendo de una manera sin precedente, pero al mismo tiempo no tiene el mismo nivel de poder económico y político como tiene la ciudad de Barranquilla. Entonces ahí ya está el problema. Vamos a crear una zona desbordada de crecimiento poblacional de bajo recurso que trabaja para Barranquilla, pero al mismo tiempo no vamos a equilibrar este, digamos, crecimiento poblacional con instrumentos económicos y financieros para poder ayudar a la ciudad o al municipio como tal. Entonces ahí se crea o se ha creado un desequilibrio entre Barranquilla y Soledad de entrada que, insisto, se busca mantener así. Entonces, Barranquilla tiene obviamente un número de problemas complejos, etcétera, pero todavía es una ciudad, pues, digamos, con un poder económico financiero mucho mayor que Soledad y así la idea es, se busca que se quede así. Entonces, ¿qué creo? ¿Qué sería el resultado de esta tendencia? Lo que les decía, es como problemas convivenciales, una bomba de tiempo, lo que hemos visto un poco en los disturbios del año pasado, y si no se hace nada con eso y solamente se sigue construyendo vivienda
el problema se va profundizando. Ok, tenemos otras preguntas y algunos comentarios. Yo leeré algunas preguntas que están más concretas y hay algunos comentarios que quizás sería mejor de pronto si la persona misma los dice. ¿Es posible técnicamente, Gustavo, que la persona hable directamente? Si las personas que estén interesadas en tomar la palabra pueden levantar la mano y desde acá le activamos su micrófono para que puedan intervenir. Ok, entonces yo voy a leer una última pregunta para Lenka y luego yo quizás doy el nombre de la persona que ha comentado y esa persona le activamos el micrófono, puede ser. Ok, y si alguien más quiere comentar puede mandarlo por el chat y así lo podemos ir manejando. Carlos Adolfo Cala pregunta, ¿qué piensa usted sobre la política urbana territorial en Colombia? Si va de la mano o se articula con lo que se plantean los planes de desarrollo con relación a la ejecución del desarrollo urbano territorial del país, apuntando hacia el hábitat y temas en general. Es una pregunta más general. Sí, gracias, Carlos. Yo creo que tienen estos rasgos que les estaba comentando en el caso emblemático de Área Metropolitana de Barranquilla. Es decir, no hay tanta búsqueda de, o bueno, tal vez hay propuestas, pero en general el resultado cuál es? Es profundizando esta polarización social. Siempre hay un municipio que va a ser, perdónenme la palabra, botadero de vivienda social, y si no, no uno, varios, y siempre va a haber municipios de renta alta. Y así se está manteniendo y así se está pues, proyectando, digamos, en los planes de ordenamiento territorial, de cierta forma. Entonces yo creo que es como alta preocupación a nivel de Colombia, a dónde pueda ir eso. En general, sí, yo no sé si Carlos, si te contesté o quieres un poco profundizar por el chat, si vas como a algún lado particular. Esperemos a ver si contesta algo. Si no, yo quisiera darle la palabra a Luis Alfonso Orellano. Un momento. Buenas, ¿me escuchan? Luis Alfonso Orellano. ¿Sí me escuchan? Sí, por favor, Sí, la pregunta que puso en el chat puede formularla o el comentario. sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Luis Alfonso Orellano Carpio. Soy arquitecto de profesión. He trabajado para el sector público, sobre todo en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y la Alcaldía de Galapa. Sobre el comentario que hice al respecto es que el área metropolitana de Barranquilla, si en las recientes noticias actualmente ha venido creciendo dentro de lo que se tiene en cuenta como el ordenamiento territorial, más allá de las simples funciones que tenía anteriormente. Por ejemplo, hoy se discute el tema ambiental, donde le quitan prácticamente una porción de terreno con bastante desarrollo urbano, que es el área metropolitana. Municipios como Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Está Vaya la cortando. comunicación. Sí. Luis Alfonso. ¿Sí? Se perdió. Sí, pues Luis Alfonso, no, sí. No.
No estoy segura dónde iba la pregunta o comentario. ¿O ya está? Formular una pregunta. Lo que quiere decir, el área metropolitana, cuando le quita todo este poder, digamos, a la corporación autónoma, se presta mucho o se va a prestar mucho para esos intereses económicos, como ya lo mencionaban anteriormente, al momento del ordenamiento territorial. Es, en mi opinión, un tanto contraproducente teniendo en cuenta ese manejo que se le da al ordenamiento territorial, sobre todo en estos sectores de Colombia, y es como un llamado, digámoslo así, desde la academia, tener en cuenta esos puntos que se vienen de aquí en adelante. Digamos, lo que puedo preguntarle es su opinión al respecto de esto, cómo podría influir de manera ya sea negativa o positiva dentro del ordenamiento metropolitano que en este momento está en un desarrollo creciente. Yo vivo en Galapa y Galapa crece, pero su ordenamiento está enfocado mucho a la industria. La mayor parte del área de expansión urbana está destinada a la industria. Ya, y eso tiene sus repercusiones ambientales. Entonces, eso es, digamos, mi participación en este momento. Muchas gracias. Gracias, Luis Alfonso. Bueno, no se escuchó todo, entonces voy a tratar, intentar responder tu duda o reflexionar acerca de ella. Lenka, ¿Ah? es que acabo de ver que hay otro comentario, me parece, un momento. Hay otro comentario de otra persona que va en una dirección parecida, entonces quizás juntamos las preguntas y luego sí contestas. Vale. Fabio Guerra pregunta, ¿qué opinión te merece la unificación de la autoridad ambiental en el área metropolitana? A propósito de lo mencionado en el tema de autonomía y competencia de los municipios del área metropolitana. Creo que tiene que ver con lo del el tema ambiental que mencionaba antes Luis Alfonso. Ok. O sea, ¿qué autoridad? ¿Ah? La unificación de la autoridad ambiental en el área metropolitana. No sé si está claro o si le pedimos a Fabio que explique mejor. Pues tal vez podemos desarrollar una discusión acerca. Bueno, yo voy a hacer como un panorama general. Lo que está diciendo Luis Alfonso sobre la propuesta ambiental me parece, bueno, es algo precisamente que por lo menos en el papel, está tomando en cuenta y que hay búsqueda de promover y proteger todo este sistema ambiental de la área metropolitana. Sin embargo, otra vez hay esta tensión con los intereses privados y el desarrollo de la industria y desplazamiento de la industria hacia la zona de expansión, tal como estás mencionando, por ejemplo, hacia Galapa o la sabana. Entonces, yo creo que es precisamente una tensión y me preocupa un poco que el tema ambiental esté más bien en el papel. Pero ahí también quiero como señalar que yo personalmente no sé muy bien cómo sería esta transición de la autoridad ambiental dentro de la área metropolitana, ¿sí? Y eso es precisamente, digamos, un poco la pregunta número 2, ¿cierto? No sé si también quiere compartir un poco su experiencia, como qué está pasando, o la persona quien hizo la segunda pregunta quiere aclarar un poco. Podemos darle la palabra a Fabio Guerra. Sí, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. No, la pregunta es básicamente si técnicamente para el desarrollo de este proyecto de área metropolitana de los municipios es mejor unificar la autoridad ambiental en una sola entidad o por el contrario tenerla diversificada en los distintos municipios. Digamos, como ya se plantea un problema entre, como lo mencionó el compañero ahorita, entre la CRA y las distintas
autoridades, por ejemplo, creo que Soledad tiene una, ¿cierto? Entonces no sé si eso técnicamente facilite el proceso de desarrollo o por el contrario se vuelva un proceso difícil que genere, digamos, alguna dificultad digamos, en el proceso de desarrollo que se quiere jalonar en el área metropolitana. Listo. No, ya entendí mejor. Gracias. Es muy buena pregunta. De hecho, ¿cuál es la propuesta? Que el tema ambiental es hecho metropolitano según el acuerdo y que debería estar más bien manejado desde pues, la área metropolitana. Ahora, igual como está a nivel de coordinación de todas las alcaldías y la facilitación de la área metropolitana, lo mismo, este aspecto pues, tiene que ver con el tema ambiental, digamos, entre ellas. Es decir, lo que debería promoverse es la coordinación, un diálogo equitativo. Porque ¿quién más conoce los problemas ambientales de los municipios? Los municipios. Ahora, si estamos hablando de área metropolitana, otra vez, insisto, debería buscarse un proyecto colectivo que tiene en cuenta las experiencias de los municipios, pero buscando integrarlo desde una, digamos, sombrilla de la área metropolitana y cómo acogerlo como un hecho metropolitano como tal. Entonces, ahí otra vez un poco juego de jerarquías que yo, a mi modo de ver, diría que debería ser más equitativo, más horizontal que vertical, no solamente en eso es lo mismo, o sea, lo que estamos hablando, ejemplo vivienda, o sea, ¿quién define y quién promueve los intereses? El que tiene más poder, pero pues, no se trata de eso, en estos ejercicios de proyectos colectivos metropolitanos, debería tratarse de encontrar la vía de manera diálogo y aportes equitativos, es decir, participación equitativa para creación de un sistema que funcione en toda la área metropolitana con, digamos, supervisión de la área metropolitana de Barranquilla. No sé, ahora se me ha olvidado el nombre. Fabio. Bueno, creo que vamos a pasar a otra. Hay alguien que tiene un comentario también más largo. Julio César Rosales, quizás mejor lo hace directamente. Julio César Rosales. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenos días. Bueno, mi aporte pues sería partiendo del concepto que dijo la señora Lenka, que dice que la construcción de hábitat, pues entendí que se construye a partir de las personas que se apropian del lugar donde habitan y de todas las interacciones que se hacen ahí en su espacio físico donde viven y su forma de interactuar. Y creo que el gobierno de la ciudad, no ni el pasado, sino todos los que han intentado recuperar zonas deprimidas de la ciudad, creo que han fallado ahí, porque creo que han construido o han mejorado el espacio físico primero, pero la construcción del hábitat lo han dejado atrás. Y creo que todavía siguen con la misma intención. Por ejemplo, yo escucho que van a recuperar la zona del antiguo boliche, pero a construir cosas, a mejorar cosas que fueron obras civiles, pero alrededor no hacen muy poco. Entonces yo creo que ese ha sido el problema de todas las reconstrucciones que nosotros hemos tenido en lo que nosotros llamamos la zona del centro, ¿verdad? Que de pronto hacemos cosas, yo tengo un caso muy emblemático que es la gobernación del Atlántico, la antigua. La reconstrucción fue muy buena, muy bonita, pero realmente llegar ahí es un caos. Entonces creo que se pierden los esfuerzos y el dinero
en estas obras. La idea, la pregunta mía, la pregunta mía básica es, ¿qué se debe hacer primero para que estas obras se mantengan como están, se recuperen como efectivamente lo han hecho, pero que en el entorno tenga vida y que la gente pueda realmente gozar y apropiarse de estas obras? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Qué pena, es que necesitaba cargador, por eso la mudanza ahí. No, completamente de acuerdo. La preocupación por estas obras de elefantes blancos es muy grande y tiene varias razones. Una es que básicamente el afán de la inversión privada, el otro es también la falta de mantenimiento por recursos públicos. Esos son uno de los aspectos y lo que usted menciona es el otro aspecto que tiene que ver con la ciudadanía también. Yo creo que no se trata solamente de hacer unos grandes proyectos de infraestructura o medianos o lo que sea, pero que también acompañados de educación ambiental, educación ciudadana, promoción de proyectos de cultura ciudadana y bueno, a mano de pronto con prevención de digamos, problemas de criminalidad, de actividad ilícita, si es el caso. Entonces, todo eso es un proyecto integral. Y si no se percibe como algo integral, se presta para problemas. Entonces, yo creo que es eso, de entrada, invertir en el capital humano, invertir en mantenimiento por política pública, y bueno, después también de entrada pensar un poco más allá de la inversión público-privada o privada, cuál sería el uso y el futuro de esos proyectos. No sé si le contesté. Y creo que hay otra pregunta de Rafael Zambrano que va por el mismo lado. Dice, frente al desarrollo y crecimiento urbano de Barranquilla, ¿cómo evidencia el uso y mejoramiento de los espacios públicos en la ciudad? Tiene que ver un poco, ¿no? La persona que intervino antes también habló de la recuperación de la gobernación, por ejemplo, son obras de infraestructura, ¿no? Que en los últimos años en Barranquilla han sido como el objetivo de la política urbana, ¿no? Es mejoramiento de infraestructura fundamentalmente para que se vea, digamos, la inversión. Entonces, aquí pregunta la persona, bueno, ¿cómo respecto a ese mejoramiento de los espacios públicos, cuál es tu opinión en medio de esa discusión de hábitat? No, vuelvo y repito, yo creo que el hábitat se construye mediante acciones de las personas que habitan el lugar o lo usan. Y bueno, pues sería de primera instancia, debería ser de interés de los habitantes de estos parques, estos espacios públicos, bueno, acompañados por el interés de la entidad pública. Pero ahora, pues, por la pregunta también hay algo que me gustaría señalar, es más como en términos de la ciudad de Barranquilla y hay un desplazamiento de este interés. Es muy interesante también ver cómo poco a poco, a lo largo de los 50 años, se ha desplazado el interés desde el centro de Barranquilla hacia el norte y cada vez más al norte y hacia el puerto Colombia. Yo creo que, bueno, estoy hablando digamos, proyectos residenciales, vivienda de estrato 5-6, pero también, digamos, del interés en general en la renovación urbana de las zonas como es el centro, por ejemplo, de la ciudad de Barranquilla. ¿Sí? Eso ya es más como el tema del POT, principalmente de la ciudad de Barranquilla, pero ahí en términos de la metropolitana, obviamente los proyectos estructurantes como el Malecón o Renovación del Río, que deberían ir muy a mano con el tema de renovación urbana de la ciudad de Barranquilla. Pero el tema, yo creo, y lo que se puede ver en Barranquilla, es precisamente este desplazamiento de interés, abandono de varias zonas. Y moviéndose cada vez más al norte, en donde pues cada vez más
se percibe más exclusivo. Claro, bueno, teniendo también, me imagino en cuenta el tema de la cercanía al mar, ¿no? Pues el acceso de playas, ¿no? Es Puerto Colombia en ese sentido más atractivo que Soledad, digámoslo así, en términos de crecimiento o mejoramiento residencial de estrato alto. Pero claro Sí. que es el otro caso en Soledad, ¿no? Bueno, pasamos a otra pregunta. Brandon Nieto, quizás le doy la palabra porque tiene dos intervenciones que tienen una que ver con la otra. Brandon Nieto. A ver. Listo, para Brandon ya habilitamos su micrófono, puede activarlo desde su dispositivo para que pueda intervenir. Ajá. Creo que tiene dos perfiles. No sé desde cuál estará. Creo que hay otro, el otro perfil. Sí. Brandon. Yo creo que ya ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Mi comentario iba muy a la línea de la última pregunta que Lenka realizó al finalizar su intervención. Básicamente ella nos preguntaba cómo podemos nosotros construir hábitat a través del ordenamiento territorial y cómo superar esas limitaciones que ya todos han mencionado. Yo soy economista, trabajo mucho en esa línea del desarrollo territorial desde las finanzas públicas y tuve el año pasado la oportunidad de participar en una consultoría que la Gobernación del Atlántico contrató para sustentar la socialización de su plan de ordenamiento departamental. Entonces, básicamente, la clave que ha establecido la literatura y los hacedores de política pública para lograr superar estas limitaciones es mostrarle a los municipios, a las personas, a los tomadores de decisiones, cuáles son las ganancias que ellos van a tener de participar en esta visión colectiva. Entonces, la clave es, para mostrar esas ganancias, conocer muy bien en qué somos interdependientes. Bajo ese orden de ideas, ya esto es un trabajo que se ha hecho también en otras áreas metropolitanas del país, como en el Valle de Aburrá y en Bogotá. Las gobernaciones lo que hacen es tratar de identificar qué tanto dependen los municipios de cada uno de ellos económicamente. Entonces, qué tanto depende Barranquilla de Piojó en el abastecimiento de productos agrícolas, por ejemplo, qué tanto depende Barranquilla de Malambo en el área industrial, qué tanto depende Barranquilla de Puerto Colombia en el turismo, de educación, de salud, por ejemplo, qué tanto depende Swan de Barranquilla para tener un empleo, qué tanto depende Usiacurí de Barranquilla para poder suplir sus servicios de salud de alta complejidad, qué tanto depende Barranquilla de los ecosistemas ambientales que tiene el departamento. Entonces, ese es un trabajo muy interesante que los invito a que puedan revisar. Se llama Interdependencias Municipales en el Departamento del Atlántico. Lo consiguen en la página web de Fundesarrollo, que es la entidad para la cual yo trabajo y la cual desarrolló una metodología para identificar las áreas metropolitanas de acuerdo a la interdependencia. Entonces, una vez que ya tienes cuáles son las interdependencias, sí te puedes sentar con el alcalde del municipio y decirle qué es lo que va a ocurrir acá en el Atlántico y para lo cual la gobernación contrató el estudio. Es decirle a, por ejemplo, Malambo, señor alcalde de Malambo, usted tiene un pésimo servicio de acueducto. Usted no tiene agua a las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque tiene una empresa de acueducto independiente. El Departamento del Atlántico tiene un sistema de acueducto interdependiente que le permite tener agua a las 24 horas de forma potable porque los bocatomas
se alternan en casos de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, usted entre a formar parte de el área metropolitana cediendo funciones y benefíciese usted de, por ejemplo, el tema del acueducto, lo mismo con Piojó, lo mismo con Puerto Colombia. Señores Puerto Colombia, nosotros dependemos de ustedes porque en su territorio está la mayor cantidad de universidades del departamento. El 80% de la población del departamento se educa en Puerto Colombia y los servicios de alta complejidad médico están en Puerto Colombia. Entonces, permítanos a que el área metropolitana gestione, por ejemplo, el sistema de transporte, porque eso le va a beneficiar a usted y le va a generar más impuestos de ICA, les va a generar a ustedes un mayor ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un proceso que nosotros como Departamento del Atlántico tenemos más sencillo porque somos un departamento pequeño y creo que vamos a ser pioneros en poder, digamos, superar esas limitaciones supramunicipales, porque ya quedamos tan pequeños que ya todo nos afecta. Ya como mencionábamos en las clases con la profesora Lina, en las clases de maestría, porque, digamos, yo soy estudiante de la MUD, nosotros hemos tenido estas discusiones y nosotros decimos, ya no se trata de si el soledeño es mala persona o mal trabajador, o si el barranquillero es... no se trata de cosas culturales, se trata de que ya nosotros todos somos un mismo ciudadano que se beneficia de todos estos servicios que nos brinda el área metropolitana. Mi aeropuerto queda en Soledad, mis servicios de comida y restaurantes quedan en Puerto Colombia. Entonces, mi aporte era a que la clave para superar estas limitaciones supramunicipales son, digamos, la visibilización de las ganancias económicas que tienen los municipios interdependientes de cooperar en ese proyecto urbano común global. Muchas gracias, Brandon, por el aporte. Me parece de suma importancia. Muchas gracias por el dato también. Yo creo que evidenciaste un poco el rol de la gobernación y el plan de la gobernación general y su interés en la área metropolitana de Barranquilla y su crecimiento y precisamente expansión de toda esta región metropolitana hacia los otros municipios que has mencionado. Yo creo que tal interés también en su momento escuchado en un sistema policéntrico de los municipios en esta región metropolitana, yo creo que corresponde muy bien a lo que estás diciendo en términos de las interdependencias, porque precisamente es eso. Pero no siempre todos, digamos, municipios tal vez lo puedan percibir de esta forma. Yo te tenía una pregunta adicional porque me genera curiosidad, si me lo permiten. ¿Ustedes han tenido oportunidad de socializar el resultado del estudio de la consultoría con los municipios? Tendríamos que activarle el micrófono a Brandon. Ok, sí. Un momento. Tranquila, sí. La tecnología, pero estamos bien, hasta ahora ha fluido, lo cual me alegra. Ya se activó. Sí, ya me escuchan, ¿cierto? Sí. Nosotros hemos tenido la oportunidad no solo de socializar el estudio a un público académico, sino también llevarlo a los gremios. Y precisamente eso era lo que la Gobernación del Atlántico quería cuando contrató la consultoría. Mostrar, hacer que los gremios adoptaran el plan como suyo con base a las interdependencias económicas que el estudio arrojaba. Entonces, la gobernación estableció unos talleres en el cual, de hecho, personas de acá de la maestría, el profesor Gualberto, el profesor Alexander Niño, asistieron a los talleres de socialización del plan departamental, y dentro del plan departamental de ordenamiento se anexaban esa información como el argumento para sustentar todo lo que el plan estructuraba.
y ahí los gremios del departamento tenían la oportunidad de expresar si se sentían acogidos para el plan, si por ejemplo en Sabana Grande el plan establecía unos proyectos avícolas, la construcción de un puerto para que facilitara el comercio agrícola con el Magdalena y el Bolívar sin necesidad de subir hasta Barranquilla. Y los gremios daban sus recomendaciones, decían si les parecía o si no. En general, digamos, todos estuvieron como muy contentos porque les parecía que el plan era ambicioso. Y por otro lado, también tuvimos la oportunidad de socializar el estudio en los seminarios que realiza la OCDE. La OCDE el año pasado fue, si no estoy mal, fue en el 2019, realizó una serie de seminarios con la Universidad del Rosario titulados Métricas para medir el bienestar. Entonces, nosotros, bueno, nuestro equipo, el equipo que realizó la consultoría, tuvo la oportunidad también de socializarlos en medios académicos y recibir de pronto algunas clases de recomendaciones o comentarios puntuales, porque el estudio también define una metodología para poder determinar qué municipios tienen que hacer la agrupación. Es decir, él puntúa las interdependencias y dice qué municipios son los más interdependientes, y sobre esos municipios más interdependientes se propone la estructuración de un área metropolitana, es decir, de un comité político que pueda tener injerencia sobre las decisiones políticas. Para el caso de Barranquilla, el estudio arrojaba que el área metropolitana debía incluir en un primer anillo concéntrico los 4 municipios del área metropolitana. Sacaba Malambo, porque Malambo no es tan interdependiente de Barranquilla. A pesar de su cercanía con Barranquilla, Malambo es un municipio que tiene mucha población trabajando en Malambo, que no tiene interconexión en materia de servicios públicos. Por ejemplo, no cuenta con AAA, tiene otras empresas de servicios públicos. Sus disposiciones de residuos sólidos la tiene con otros municipios, no con el Atlántico. Entonces, sacaba Malambo y incluía a otros municipios del departamento como, si no estoy mal, Santo Tomás, Sabana Larga o Sabana Grande, los que quedan más hacia el costado del río. Entonces, sí tuvimos la oportunidad de realizar gran socialización de ese estudio. Bueno, muchas gracias, muy interesante, chévere, Brandon. Lina, no sé si hay más preguntas, no sé cómo. Hay más, sí, claro que sí. Juan Camilo Más quiere hacer una intervención, lo dijo hace un rato y ahora dice que hay una analogía sobre la ciudad de Montería. Juan Camilo Más, ¿tienes la palabra? Un momento, hay que activar el micrófono primero. Buenos días. Ya está activado. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Bueno, un saludo para todos los asistentes, un saludo para Tirlenka, para Lina. Bueno, yo llegué un poquito tarde a la exposición, pero me llamó la atención el tercer punto de la reflexión que haces sobre el tema de la fragmentación territorial. Yo no sé, bueno, la ciudad de Montería, no sé si tienen alguna referencia sobre ella. Es una ciudad intermedia que ha tenido un crecimiento económico y también urbanístico interesante durante estos últimos años. Y bueno, me llama mucho la atención porque precisamente, aunque la ciudad de Montería no tiene como tal un área metropolitana definida, sí se conurba con muchos de los municipios a su alrededor. Por ejemplo, como el caso de Cereté, que ya hay rutas ciclísticas que conectan esas dos ciudades. Entonces, la ciudad de Montería le ha venido apostando mucho a ese tema de la conurbación con otras ciudades, y en su crecimiento también económico, urbanístico, se ha presentado, pues yo he hecho la observación y he hecho la percepción. Bueno, yo no dije, yo soy geógrafo egresado de la Universidad de Córdoba, y me ha llamado mucho el tema, me ha llamado mucho la atención el tema de esa fragmentación territorial que he percibido y esa segregación socioespacial que he percibido
a partir de todo ese desarrollo urbanístico y el crecimiento económico que ha tenido la ciudad en los últimos años. Por ejemplo, aquí yo he denominado a la ciudad como no es una ciudad compactada, es una ciudad fragmentada, porque de norte a sur se ve esa segregación. Si se hace un recorrido de norte a sur, pasando por el centro, se ve todo ese cambio urbanístico, toda esa segregación socioespacial que se ha venido evidenciando en esos últimos años. Porque, por ejemplo, en el norte es un tejido urbanístico muy diferente al tejido urbanístico que hay en el centro y obviamente el tejido urbanístico que hay en el sur. Porque, por ejemplo, en el norte se han encontrado, se pueden encontrar apartamentos que son de 100 millones de pesos. Y en el sur todavía mucha segregación, mucha invasión. De hecho, Montería tiene una de las invasiones más grandes de Latinoamérica. Entonces, me llama mucho la atención esa reflexión que haces, porque sí, también desde la parte cultural también se está evidenciando eso, porque ya las sociedades, por ejemplo, las del norte, que tienen oportunidades, tienen un nivel educativo mayor, tienen la oportunidad de viajar, ya están importando comportamientos culturales diferentes a los tradicionales, mientras las personas que no tienen una renta media o baja aún conservan las tradiciones y ese comportamiento cultural propio de esta ciudad. Entonces, no, esa era la intervención, una pequeña intervención que quería hacer acerca de ese tema que también he venido analizando, toda esa segregación socioespacial y la fragmentación territorial en la propia ciudad, no como área metropolitana como tal, porque no la tiene definida, sino en la propia ciudad. Muchas gracias. Gracias por el ejemplo de Montería. Me parece muy acertado porque precisamente evidencias qué tan común es este patrón de polarización social en las ciudades colombianas. No es solo Colombia, obviamente, pero quedémonos en Colombia porque lo que podemos ver a escala de las pongo regiones o áreas metropolitanas por su función, como es Barranquilla, Bogotá, Medellín o Cali, ahí se puede ver a escala bastante profundidad y como acumulado histórico. En ciudades como Montería, obviamente no va a ser una excepción. Sin embargo, tal vez todavía no es tan tarde para buscar medidas para que no se profundice y no llegue a escala en que está Barranquilla Soledad, por ejemplo. Obviamente estas medidas tienen que ver mucho con ordenamiento territorial y pues conjuntamente con el plan de desarrollo municipal, obviamente. Y pues la voluntad, yo creo que per se no necesariamente es algo de entrada que tiene tema restricciones financieras. Obviamente el presupuesto es algo y las finanzas públicas para ordenamiento territorial son indispensables, pero digamos, de entrada también es la intención tratar de buscar salidas de esta polarización socioespacial, pongamos, y que se pueda ir solo profundizando a lo largo de los años. Entonces, gracias por el aporte de todos modos. Yo creo que lo que estoy también tratando con este seminario y otros es ir buscando salidas y pensando sobre el territorio como un territorio integral y no polarizado, porque muchas veces ya lo tenemos arraigados un poco en nuestra visión de la ciudad latinoamericana. Entonces, me parece chévere que se está generando esta discusión. Gracias. Exactamente, bueno, sí, es como dice Lenka, la oportunidad quizás de tomar medidas antes de que suceda todo lo que sucede como en Soledad y Barranquilla, y quizás no se necesita tener una área metropolitana institucionalizada para igual pensar en un proyecto colectivo, ¿no? Si es, como dice Lenka, si hay la voluntad política, es posible hacer de todo. Bueno, tenemos otras preguntas. Hay dos personas que volvieron al tema ambiental. Carlos Adolfo Cala dice que piensa que cada municipio debe tener sus planes de ordenamiento ambiental, toda vez que los municipios tienen dinámicas funcionales diferentes.
Sandra Paola Salinas se refiere también al tema y pregunta cómo se garantiza la autonomía de las instituciones o municipios preexistentes en el marco del área metropolitana de Barranquilla, teniendo en cuenta el caso de la CRA, o sea, de la autoridad ambiental. Yo veo aquí como recurrente el tema del miedo a la pérdida de identidad, ¿cierto? De autonomía municipal, ¿no? Es un tema como recurrente también en el tema de Montería, las tradiciones de antes, lo que llega ahora, que se trae de otro lado. Quizás no es solamente un proceso político, sino un proceso social que debe madurar, ¿no? En cuanto a qué tanto ¿qué es lo que puede pasar si hay un proyecto colectivo? Digamos que de pronto no es una amenaza, sino que puede ser algo positivo y que habría que negociar, ¿no? Digamos, quizás le podemos dar la palabra a Carlos Adolfo Cala para que nos dé su punto de vista. Carlos Adolfo Cala, está activado el micrófono. Ya le habilitamos su micrófono desde acá, debe hacerlo desde su dispositivo para que pueda intervenir. Buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. No, lo que yo planteo sobre el tema ambiental es que cada municipio tiene diferentes actividades funcionales y unas dinámicas internas que se plantean con el crecimiento poblacional y hacia dónde quiere ir el municipio. Pues, sí se puede hacer una unión entre varios municipios en el sentido del contexto ambiental, partiendo de lo que ellos tienen y a dónde quieren llegar, pero respetando la unificación del municipio con lo que quieren hacer en los temas ambientales. No es lo mismo los temas ambientales que se desarrollen en Valledupar y por orden pública se quieran cuidar o establecer sobre un ejemplo sobre creación de más espacio público y hacia dónde quieren apuntar, que es lo que tiene el corregimiento, por ejemplo, el municipio de Valencia, Escodazzi, La Paz, Villanueva, San Juan. Son muy diferentes las dinámicas que se mueven, pero sí se puede hacer un conglomerado hacia dónde, entre todos esos municipios, hacia dónde se puede aportar de carácter general y uniéndolo como en forma de una región y crecimiento a la vez, pero respetando sus intereses internos de cada municipio, que tienen que permanecer y que puede ceder cada municipio. De acuerdo, gracias. Lenka, perdón, antes que contestes, quizás le damos la palabra también a Sandra Paola Salinas, que tiene que ver con eso, y luego sí hacemos una sola intervención. Sandra Paola Salinas, tendríamos que activar el micrófono. Sandra Paola, creo que está activado, habría que activarlo desde su propio equipo. Sandra Paola, no escuchamos. La señal es débil, escribe ella. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo? Perdón. Sigan adelante, dice ella. Bueno, entonces yo voy a repetir la pregunta de ella, porque ella no puede hablar. Dice cómo se garantiza la autonomía de las instituciones o municipios preexistentes en el marco del área metropolitana de Barranquilla, teniendo el caso de la CRA.
Bueno, ya has hablado de eso al respecto. No sé si quieras especificar algo, Lenka. Pues un poco en relación a lo que dijo Carlos y lo que dijiste tú, Lina, se trata un poco, creo, de cambio de chip, porque todavía se percibe la institución de área metropolitana en general como una amenaza. Yo creo que no necesariamente es una amenaza, es una oportunidad, pero ahora depende si todos lo perciben de la misma forma. Es decir, si la ciudad centro de manera general quiere imponer sus intereses, sea, o incluso la gobernación, sea en términos ambientales o habitacionales, y lo percibe como una oportunidad digamos, egoísta, eso obviamente genera resistencia. Pero es que, insisto, yo creo que como un proyecto de planeación debería ser algo mucho más horizontal y mucho más lo que dijo, por ejemplo, Carlos, en términos de lo que hablamos antes también, de considerar las necesidades de los municipios, considerar su aporte y valor agregado y sus posibilidades, ¿sí? Y la participación activa en unas decisiones a nivel metropolitano. Insisto, hay como definidos por la ley unos hechos metropolitanos que están a cargo de la área metropolitana, pero eso no per se debería significar que pierden autonomía estos municipios, o por lo menos pierden el voto y la voz en este proceso. Sí, entonces yo creo que es un poco lo mismo que está pasando acá en la discusión de constitución de la región metropolitana en Bogotá, Cundinamarca. Es decir, son siempre las mismas discusiones. Miedo, amenaza de que eso, y entiendo razones, o sea, hay como también, digamos, una tendencia histórica en términos de distribución de poder en Colombia y son pertinentes estos miedos. Pero al mismo tiempo, un proyecto de área metropolitana, su consolidación y su proyecto no debería buscar estos intereses. ¿Cuál es el problema que podemos evidenciar, por ejemplo, en temas de construcción de hábitat en la área metropolitana, diría yo? Entonces, solamente esa reflexión de manera general. Yo no sé, Lina, cómo lo hacemos, si hay algunas par de preguntas, si las reunimos o cómo sería ahora para proceder. Exacto, nos quedan 10 minutos, ¿cierto? Tenemos otras 3 preguntas que, bueno, están de ahí ya hace un rato. Ya a partir de ahora no podemos aceptar más preguntas, pero esas 3 quizás yo voy a leer lo que escriben y así es más rápido. Federico García pregunta, dice, partiendo de la sensación palpable que mucha población de estratos medios de Barranquilla y su área metropolitana está mudándose a estos nuevos desarrollos urbanos, ¿cree que es conveniente que el área metropolitana de Barranquilla maneje un tope de precios de vivienda nueva en las zonas conurbanas con el fin de equilibrar los precios entre el costo del metro cuadrado de apartamentos en unidades residenciales versus vivienda en lote con el fin de evitar el fantasma de la burbuja inmobiliaria en el área metropolitana? Y según los lineamientos de espacio público efectivo, ¿cree que el buen construir del hábitat estará ligado a la proyección de espacio público, teniendo en cuenta también la coyuntura de la pandemia? ¿Existe alguna iniciativa política constituida al respecto? Bueno, parece que son 2 preguntas distintas. Yo sugiero centrarnos quizás en la primera, que es la que tiene más que ver con la conferencia, porque la otra, con el tema de la coyuntura en la pandemia, nos metemos quizás en otra discusión, y como no tenemos suficiente tiempo, yo sugiero centrarse en la primera parte, por favor. ¿Sí te parece, Lenka? Dale, listo. Sí, no, Federico, la segunda es súper pertinente, pero Lina tiene razón que también, no, eso se merece otro seminario aparte, pero precisamente la segregación socioespacial
es uno de los elementos de los picos de la pandemia también, diría yo, en la proliferación en algunas zonas. Bueno, la primera pregunta me parece muy interesante, un poco arriesgada, no sé si debería ser la ciudad, la área metropolitana que se encargaría de la regulación de los precios de vivienda. Desde mi punto de vista, digamos, de convicción en general, yo creo que la regulación de vivienda no es nada malo. Yo creo que se puede considerar de alguna medida. Ahora, si se debería hacer a nivel solo ciudad o incluso tal vez buscar medidas, hacerlo a nivel país, yo creo que porque la burbuja inmobiliaria está en diferentes ciudades muy disparada. Y también, más allá de eso, se promueve mucho por términos no solamente financieros, pero también términos administrativos, legislativos y de tramitología, la compra de la nueva vivienda, mientras la usada también es una opción. Entonces, yo creo que ahí entran más aspectos. Y volviendo al tema de precios, regularización, sí, ahora, ¿quién la debería hacer? Yo no sé si eso ya es un poco preocupante en términos de la ley que lo haría como área metropolitana. No sé. Gracias. Bueno, nos queda otra pregunta de Juan Carlos Celedón. Él dice que quisiera aportar algo, pero ya no nos queda mucho tiempo, pero también pregunta con respecto a la violencia y su interés o incidencia dentro del área metropolitana de Barranquilla. Es un tema que no hemos tratado hoy, pero que es también importante y que juega un rol bastante grande en las ciudades colombianas, ¿no? El tema de, bueno, digamos, el tema de la violencia y la criminalidad a nivel general en Latinoamérica, pero el tema de la violencia referida al conflicto armado en Colombia juega un papel importante. ¿Cuál es tu opinión, Lenka? Bueno, gracias por la pregunta, esencial. Rápidamente, el punto 3 de mis reflexiones finales está muy ligado al tema de la violencia urbana y la acumulación y, digamos, concentración de la violencia urbana y microtráfico en Soledad y Malambo. Entonces, todos esos hechos de ordenamiento territorial y acumulado histórico, como han crecido los barrios de origen informal en Soledad y a los cuales se están pegando la vivienda social, son básicamente centros de problemas de naturaleza violenta y actividades ilícitas. En Soledad hay varias zonas rojas definidas por Defensoría del Pueblo y así se está básicamente concentrando allá. Y está como básicamente, está allá, no es problema de Barranquilla, entonces, aunque lo es, pero no está, entre comillas, tan cerca. Entonces, el tema es muy importante, pero pues hay que tomar medidas ligadas a ordenamiento territorial en ese sentido para pues, no concentrar estas acciones en una zona periférica. Listo. Gracias por las preguntas. En todos modos, me parece maravilloso toda esta pues 2 horas que hemos tenido juntos y los aportes de todos ustedes me demuestra interés, me demuestra que he provocado alguna discusión y pensamiento al respecto del hábitat metropolitano y también me encantan algunas proposiciones o comentarios de ustedes. Muchas gracias, Lenka, también. Y bueno, ya estuvimos hablando de todo lo que pasa en un municipio que afecta a otro. Yo concluyo con una reflexión que hizo un experto en la ciudad colombiana que ya murió, que se llamaba el profesor Jacques April-Misset. Él decía que siempre había que tener en cuenta que el territorio era como un lago, quizás, ¿no? Donde si usted tira una piedra en el centro del lago, salen unas ondas
y todo se siente hasta el borde. Y si usted tira la piedra en el borde, salen unas ondas que llegan hacia el centro. Entonces, de esa manera, si se entiende el territorio como una sola cosa, sea cual sea el tema, vivienda, violencia o cuerpos de agua, va a repercutir en los otros lugares, ¿no? Con eso entonces terminamos. Muchas gracias, Lenka, por tu dedicación, por la preparación de la presentación, por compartirnos tus resultados de investigación. Tuvimos alrededor de 50 asistentes. Agradezco también a los asistentes por estar presentes. Espero que hayan disfrutado y ya nos veremos en otra oportunidad. Mañana hay otra charla a las 11:30 de la mañana con otro invitado. Ya todos han tenido la invitación. Están todos bienvenidos. Muchas gracias, Lenka. También muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo he disfrutado mucho. Entonces, gracias, Lina. Y a todos. Bien. Hasta luego. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Lo mismo. Gracias. ¿Cómo salgo? Ok.